En el momento en que crucé la puerta de aquel salón de baile, la oí decirlo. Sloan Whitmore, la perfecta prometida de mi hermano, inclinándose hacia sus damas de honor con una copa de champán en su mano perfectamente manicurada. Su susurro fue lo bastante fuerte como para llegar hasta mí, y sé que lo hizo a propósito. «Oh, genial. Ha llegado. La chica apestosa del campo». Sus amigas soltaron carcajadas como una manada de hienas envueltas en vestidos de diseño. Sloan N.I. siquiera se molestó en mirarme al decirlo. Para ella yo era insignificante. Solo una vergüenza que había salido gateando de un pueblo pequeño para arruinar la estética de su perfecta fiesta de compromiso. Lo que Sloan no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que yo había firmado la escritura de este hotel hacía 3 años, el Manor Hotel. Cada lámpara de araña que colgaba sobre su cabeza, cada cubierto de plata con el que comía, cada centímetro cuadrado de mármol italiano bajo sus carísimos tacones me pertenecía. Y antes de que terminara la noche, aquel susurro le iba a costar todo lo que siempre había deseado. Me llamo Bethany Burns. Tengo 31 años y crecí en Millbrook, Pensilvania, un pueblo tan pequeño que el único atasco que hemos tenido jamás fue cuando las vacas del viejo señor Henderson se escaparon y bloquearon la calle principal durante 3 horas. Me fui de casa a los 18 y, en realidad, nunca miré atrás. No porque odiara de dónde venía, sino porque mi familia dejó muy claro que no había sitio para mí allí. Verán, tengo un hermano mayor, Garrett, el hijo perfecto, el que nunca hacía nada mal. Todo lo que yo hacía se medía contra él. Y siempre salía perdiendo. Si sacaba una A, Garrett había sacado una ahí. Si entraba en el equipo de softball, Garrett había sido capitán. Mi madre, Patricia, tenía una forma especial de mirarme que me hacía sentir como un borrador imperfecto, mientras que Garrett era la obra maestra terminada. Así que me fui. Hice una maleta. Tomé un autobús hacia la ciudad y empecé de cero con nada más que $200 y una terca negativa a fracasar. Todos en casa pensaban que lo estaba pasando mal. Se imaginaban que vivía en un apartamento minúsculo, comiendo fideos instantáneos, lo cual fue cierto durante los primeros 2 años. Pero lo que no sabían era que conseguí un trabajo como limpiadora en un hotel boutique. Y ese trabajo me cambió la vida. Aprendí todo. Observé. Estudié. Ascendí desde limpiar habitaciones hasta la recepción, luego a asistente de dirección y, finalmente, a gerente. Ahorré cada centavo. Invertí. Con cuidado. Tomé decisiones inteligentes y corrí riesgos cuando lo sentí adecuado. A los 28 ya era propietaria de mi primer inmueble. A los 30 tenía 3. Ahora, con 31, dirijo Birch Hospitality, una empresa que posee 6 hoteles boutique en la costa est. El Manor, que es mi buque insignia, mi orgullo y mi alegría. Pero hay algo que sé. Aprende cuando construyes algo de la nada. Aprendes a guardar silencio. Aprendes que la gente te subestima y que, a veces, eso es el arma más poderosa que tienes. Por eso nunca se lo conté a mi familia. De todos modos, nunca preguntaron. Para ellos seguía siendo la hermanita que lo pasaba mal y que nunca estaría a la altura de Garrett y su puesto de mando intermedio en una compañía de seguros. La ironía era tan densa que se podía untar en una tostada. Esa noche recibí una invitación para la fiesta de compromiso de Garrett. De última hora, por supuesto, probablemente idea de mi madre, una invitación por culpa para poder decirle a sus amigas que estaba toda la familia. Casi no vengo, pero algo me trajo aquí. Tal vez curiosidad. Tal vez una pequeña y obstinada esperanza de que las cosas hubieran cambiado. No habían cambiado. Me encontraba en la entrada de mi propio hotel, vestida con vaqueros y mis botas favoritas, con él. Pelo todavía oliendo ligeramente al campo porque había pasado por Millbrook de camino, solo para recordarme de dónde vengo. Mi ropa probablemente costaba más que todo lo que llevaba Sloan junto, pero no lo parecía a simple
Vista. Eso es lo que tiene el dinero de verdad. No necesita gritar. Y, la verdad, puedes sacar a la chica del campo, pero no puedes sacar el campo de la chica. Aunque, desde luego, puedes llevar el dinero de la chica del campo directamente al banco. Devise mi Marderall. Otro lado de la sala, reinando entre sus amigas, seguramente alardeando de la maravillosa prometida de Garrett y de su maravilloso futuro juntos. Garrett estaba junto a Sloan, con cara de haber ganado la lotería. No tenía ni idea de que sostenía un boleto perdido. Sloan por fin me miró de reojo, con una sonrisa afilada como un corte de papel. No me reconoció como nada más que una molestia, una mancha en su perfecta velada. Me pareció bien. Pensara que yo no era nadie. Que lo pensaran todos. Hace mucho tiempo aprendí que la mejor venganza no es ruidosa. Es paciente. Es silenciosa. Es ver como la gente cava su propia tumba mientras está tan ocupada mirándote por encima del hombro que no se da cuenta de que tiene la pala en las manos. Así que le devolví la sonrisa a Sloan, me acerqué a la barra y pedí una copa. Mi personal sabía que no debía reconocerme. Wesley Crane, mi director general, me vio desde el otro lado de la sala y me hizo un sutil gesto con la cabeza. Todo funcionaba a la perfección. Todo estaba perfecto por el momento, porque en unas 3 horas Sloan Whitmore iba a aprender una lección muy importante. Nunca subestimes a la chica del campo, sobre todo cuando ella es la dueña del suelo que estás pisando. Antes de continuar, si estás disfrutando esta historia, por favor dale al botón de suscribir y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es allí. Leo. Cada comentario y me significa el mundo. Muchas gracias por vuestro apoyo. Ahora, volvemos a la historia. La fiesta de compromiso. Era exactamente lo que cabía esperar de alguien como Sloan, extravagante, excesiva, diseñada para impresionar a gente que ya estaba impresionada consigo misma. Había esculturas de hielo en forma de cisnes, una fuente de champán que resultaba exagerada incluso para los estándares de las fuentes de champán, y suficientes flores como para poner celoso a un jardín botánico. El personal de mi hotel había hecho un trabajo extraordinario, lo que me llenaba de orgullo, aunque me daban ganas de poner los ojos en blanco ante cada elección de diseño que había hecho Sloan. Tomé mi copa y busqué un rincón tranquilo desde el que observar. Fue entonces cuando mi madre me encontró. Patricia Burns se acercó, como quien ha olido algo desagradable y trata de localizar la fuente. Me miró de arriba a abajo, deteniéndose con visible desaprobación en mis botas. Dijo que era bonito que hubiera podido venir, aunque su tono sugería que no era bonito en absoluto. Luego me preguntó por qué no podía haber vestido algo más apropiado, mencionando que la familia de Sloan era muy refinada. Pronunció la palabra refinada, como si fuera un término del vocabulario que yo debía estudiar. Le respondí que había venido directamente del trabajo y no había tenido tiempo de cambiarme, lo cual era cierto. Solo omití que trabajo significaba dirigir una empresa hotelera de varios millones de dólares. Mi madre suspiró como siempre suspiraba conmigo, como si yo fuera una decepción constante que había aprendido a tolerar. Me dijo que al menos intentara causar buena impresión a los Whitmore y desapareció de nuevo entre la multitud para cumplir con sus obligaciones sociales. Y ahí estaba. 20 segundos de conversación y ya me sentía como si volviera a tener 12 años, sin alcanzar un estándar invisible del que nunca me habían hablado. Devise Sloan al otro lado de la sala, repartiendo besos al aire entre un grupo de invitados. Aquella mujer había besado más mejillas esa noche que un político en una feria rural. Cada gesto era calculado, cada sonrisa medida para obtener el máximo efecto. Sus padres, Franklin y Delilah Whitmore, estaban cerca como pavos reales orgullosos, observando cómo su gallina premiada conquistaba la sala. Franklin era un hombre corpulento,
de rostro colorado y con esa clase de confianza que procede o bien del éxito genuino o bien de una excelente actuación. Delilah era delgada, pulida, cargada de joyas que captaban la luz cada vez que se movía. Parecían ricos. Actuaban como ricos, pero algo en ellos no encajaba. Como un cuadro hermoso colgado, ligeramente torcido. Todavía no podía precisarlo, pero lo haría. Garrett por fin me vio y se acercó. Mi hermano mayor, 3 años más que yo, todavía mirándome como si fuera su molesta hermanita pequeña, que lo seguía a todas partes cuando éramos niños. Dijo que se alegraba de que hubiera venido, aunque su tono indicaba que ni siquiera había notado si estaba o no. Me preguntó si ya había conocido a Sloan y añadió que era increíble. Le respondí que la había visto. Guardé mis opiniones para mí. Garrett asintió, ya mirando por encima de mi hombro para ver a quién más tenía que saludar. Algunas cosas nunca cambian. Entonces dijo algo que me hizo un nudo en el estómago. Mencionó que mamá le había regalado a Sloan el collar de la abuela como obsequio de compromiso. Dijo, ¿no fue eso muy generoso de su parte? Y que a Sloan le había encantado. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. El collar de la abuela. El colgante antiguo que nuestra abuela me había prometido expresamente antes de Moria. Me había tomado la mano y me había dicho que era para mí porque yo era su soñadora, su luchadora, la que haría algo grande de sí misma. Mi madre lo sabía. Había estado en la habitación cuando la abuela lo dijo, y aún así se lo dio a Sloan. Miré al otro lado de la sala y allí estaba, colgando del cuello de Sloan como si le perteneciera. El collar de mi abuela, mi herencia, mi recuerdo, brillando bajo las luces de las arañas mientras Sloan reía por algo que alguien le había dicho. El DJ subió la música, tan alta que sentía vibrar las empastaduras. Si quería que me temblaran los dientes, habría ido directamente al dentista. Al menos allí me habrían dado un cepillo de dientes gratis. Me excusé con Garrett y me dirigí al baño, necesitando un momento para respirar. Fue entonces cuando pasé junto a Franklin Whitmore en el pasillo, con el teléfono pegado a la oreja y el rostro tenso por el estrés. No me vio. Estaba demasiado concentrado en su conversación. Le oí decir que necesitaban que esa boda se celebrara, que la familia Burns tenía dinero suficiente para cubrir su situación. Hizo una pausa, escuchando a quien estuviera al otro lado. Luego dijo que solo tenían que llegar hasta la ceremonia, y que después todo se arreglaría. Colgó y regresó hacia la fiesta. Su sonrisa de vendedor se deslizó de nuevo en su rostro como una máscara. Me quedé paralizada en aquel pasillo, olvidando por un momento el collar de la abuela, sustituido por algo mucho más urgente. La familia Burns tenía dinero. ¿Qué dinero? Mis padres tenían una casa bonita, sí, pero yo sabía a ciencia cierta que había una segunda hipoteca sobre ella porque llevaba 4 años pagándola en secreto. Garrett tenía un trabajo decente. Nada espectacular. No había ninguna fortuna familiar. Entonces, ¿por qué? Franklin Whitmore pensaba que sí la había. Y, más importante aún, ¿cuál era exactamente su situación que necesitaba ser cubierta? Pasé la hora siguiente observando a los Whitmore como un halcón observa a un ratón de campo. Cada sonrisa, cada apretón de manos, cada risa perfectamente cronometrada. Ahora que sabía que algo no encajaba, podía ver las grietas en su actuación. Franklin no dejaba de mirar el teléfono, apretando la mandíbula cada vez que leía un mensaje. Las joyas de Delilah eran impresionantes, pero noté que las tocaba nerviosamente, como si temiera que pudieran desaparecer. Y Sloan, la hermosa y perfecta Sloan, tenía en los ojos un hambre que no tenía nada que ver con él. Amor y todo con la desesperación. Empieza a atar cabos. Los Whitmore creían que mi familia tenía dinero. ¿Por qué? Entonces caí en la cuenta. Durante los últimos 4 años,
Había estado enviando dinero a mis padres de forma anónima a través de mi empresa, Birch Hospitality. Cada mes llegaba un pago para cubrir la hipoteca, las facturas de los servicios, los gastos médicos. Cuando mi padre se operó la rodilla, nunca puse mi nombre. No quería su gratitud ni sus preguntas. Solo quería ayudar desde la distancia. Pero mis padres no. Sabían que era yo. Y, al parecer, mi madre había decidido que debía de ser Garrett. Por supuesto que sí. Y en su mente, su hijo perfecto era el que en secreto cuidaba de ellos, el hijo responsable y exitoso que siempre supo que sería. Casi podía oírla, alardeando con sus amigas de lo generoso que era Garrett, de cómo siempre velaba por su familia. El dinero que yo enviaba, los sacrificios que yo hacía, y Garrett se llevaba el mérito. La ironía era tan espesa que podría haber entrado en la fiesta y pedido su propia copa. Así que los Whitmore hicieron su investigación. Vieron una casa bonita sin pagos hipotecarios. Visibles. Oyeron a Patricia presumir de las inversiones de su hijo. Vieron a una familia que parecía tener una riqueza oculta. Y apuntaron a Garrett, como tiburones que huelen sangre en el agua. Pero aquí estaba él. Problema con su plan. El dinero no era de Garrett. No había ninguna fortuna. Familia. Los Whitmore estaban persiguiendo un espejismo. Y cuando descubrieran la verdad, mi familia se quedaría con nada más que las consecuencias, a menos que alguien lo detuviera. Encontré a Wesley Crane, cerca de la entrada de servicio, con una tabla en la mano, supervisando al personal de catering. Alzó la vista cuando me acerqué. Su máscara profesional se suavizó en una calidez genuina al ver que era yo. Me preguntó en voz baja si todo estaba bien, llamándome señora Burns antes de que le lanzara una mirada. Se corrigió y me llamó simplemente Bethany. Le dije que necesitaba un favor. Información de antecedentes sobre la familia Whitmore. Cualquier cosa que pudiera encontrar, registros empresariales, artículos de prensa, lo que fuera. Wesley no preguntó por qué. Eso era lo que más apreciaba de él. Simplemente asintió y dijo que vería que podía averiguar. Desapareció con el teléfono ya en la mano. Regresé a la fiesta, intentando actuar con normalidad, lo cual se estaba volviendo cada vez más difícil. Fue entonces cuando Sloan me encontró. Apareció a mi lado como un fantasma vestido de diseño, con una sonrisa tan dulce que podría provocarte. Carries. Sugirió que deberíamos charlar, solo las dos, para conocernos mejor. Puso su mano en mi brazo, como si fuéramos viejas amigas. La dejé guiarme hacia un rincón tranquilo cerca de los aseos. En cuanto estuvimos fuera del alcance de los oídos de los demás invitados, su sonrisa se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Me dijo que sabía de mí, que sabía que yo enviaba dinero a casa cada mes, haciendo de buena hija desde la distancia. Pero lo que la confundía, continuó, era, ¿por qué alguien que apenas podía permitirse su propio apartamento enviaba dinero a una familia que ni siquiera la quería? Sentí que se me tensaba la mandíbula, pero mantuve la expresión neutral. A menos, dijo, que estuviera intentando comprar su amor, intentando demostrar que valía algo. Patético, realmente, añadió. Se acercó más y dijo que debía saber que Garrett se lo había contado todo, como yo siempre había estado celosa de él, como no podía soportar no ser la favorita, como la familia solo me toleraba por lástima. Sonrió de nuevo, pero esta vez era una sonrisa afilada y cruel. Dijo que iba a casarse con Garrett, a formar parte de esta familia, y que, honestamente, creía que sería mejor para todos si yo simplemente me mantenía alejada. Nadie me echaría de menos, aseguró. Me llamó lastre, luego me palmeó el brazo como si consolara a una niña y se marchó. Me quedé allí un momento, procesando lo que acababa de ocurrir. Sloan pensaba que yo estaba arruinada.
Pensaba que el dinero provenía de Garrett. No tenía ni idea de quién era yo en realidad. Era como ver a alguien presumir de lo increíble que era su coche de alquiler ante la persona que posee todo el concesionario. Honestamente, si la arrogancia quemara calorías, Sloan Whitmore sería invisible. Wesley apareció a mi lado, sacándome de mis pensamientos. Me entregó una carpeta y dijo que tenía que ver aquello. Su rostro estaba pálido, su habitual compostura. Alterad, dijo. Los Whitmore no solo estaban endeudados. Estaban siendo investigados por fraude. Abrí la carpeta allí, mismo en el pasillo, revisando los documentos del interior. Registros financieros, documentos judiciales, artículos de prensa. Cuanto más leía, más frío sentía. Los Whitmore no eran quienes decían ser. Su imperio inmobiliario era un castillo de naipes construido sobre mentiras y el dinero de otras personas. Estaban a 6 meses de la bancarrota y de una investigación federal. Esta boda no era por amor. Era un plan de escape. Leave la capita mi coche en el garaje subterráneo, necesitando privacidad para procesar lo que estaba leyendo. Las luces del techo parpadeaban como si estuvieran tan impactadas como yo. Los documentos pintaban un cuadro feo. Franklin y Delilah Whitmore habían estado dirigiendo durante años lo que equivalía a un esquema Ponzi. Recaudaban dinero de inversores para desarrollos inmobiliarios que o bien no existían o estaban enormemente sobrevalorados. Los primeros inversores recibían pagos con el dinero de los posteriores, el clásico timo. Pero el castillo de naipes finalmente se estaba derrumbando. Los inversores empezaban a hacer preguntas. Los auditors rondaban. Los investigadores federales habían abierto un caso. Los Whitmore necesitaban una estrategia de salida, y rápido. Ahí entraba mi hermano. Garrett. Podía ver su lógica, por retorcida que fuera. Encontrar una familia que pareciera tener dinero. Casarse con ella. Usar la conexión para apuntalar su reputación en ruinas o, como mínimo, tener un lugar donde esconderse cuando todo se viniera abajo. Probablemente planeaban drenar los activos que creían que tenía mi familia antes de desaparecer para iniciar el timo en otro lugar. Lo que no sabían era que mi familia no tenía nada. La casa estaba hipotecada. El salario de Garrett era promedio. El único dinero que entraba en el hogar de los Burns provenía de mí, y yo podía detenerlo con una sola llamada telefónica. Los Whitmore estaban a punto de descubrir que habían elegido a la familia equivocada. Y cuando lo hicieran, abandonarían a Garrett más rápido que a un barco que se hunde, dejando a mi hermano con el corazón roto y a mis padres humillados. Una parte de mí quería dejar que ocurriera. Dejar que todos sufrieran las consecuencias de sus elecciones. Mi madre, que había regalado mi herencia sin pensarlo 2 veces. Mi hermano, que nunca se había puesto de mi parte. Dejar que sintieran lo que era ser descartados, ignorados, apartados. Pero no podía hacerlo. Por mucho que me hubieran herido, seguían siendo mi familia. Garrett seguía siendo él. Niño que me enseñó a montar en bicicleta, aunque en algún momento lo hubiera olvidado. Mi madre seguía siendo la mujer que se quedó despierta toda la noche cuando tuve varicela, aunque después decidiera que no valía la pena recordarme. La familia es complicada. Puedes amar a las personas y estar furioso con ellas al mismo tiempo. Puedes querer protegerlas incluso cuando no lo merecen. Así que tomé una decisión. Iba a desenmascarar a los Whitmore. Iba a salvar a mi familia de un desastre que ni siquiera sabían que se avecinaba, y lo iba a hacer a mi manera. Llamé primero a mi abogada. Rebecca Thornton contestó al segundo timbre, a pesar de que eran las 8 de la noche, y por eso le pagaba lo que le pagaba. Le hice un resumen de la situación y le pregunté con qué rapidez podía verificar la información de la carpeta.
Dijo que tendría confirmación en menos de una hora. Después llamé a Naomi Delaney, una contadora forense con la que había trabajado en una adquisición complicada 2 años atrás. Naomi era una mega con los registros financieros, del tipo de persona que podía mirar una hoja de cálculo y decirte que había desayunado a alguien. Le envié fotos de los documentos clave y le pedí que profundizara más. Si estás disfrutando esta historia hasta ahora, por favor dedica solo un segundo a darle like y deja un comentario. Realmente me ayuda a seguir creando estas historias para vosotros y aprecio de corazón a cada uno de vosotros. Gracias desde lo más profundo de mi ser. Ahora, volvamos con Bethany. Naomi me devolvió la llamada en 40 minutos. Su voz estaba tensa por la emoción de quien ha encontrado algo importante. Me confirmó que tenía razón. Estaban dirigiendo un esquema Ponzi, de manual. Pero aquí venía lo interesante. Dijo que había buscado el apellido Whitmore en otros estados y había encontrado algo en Arizona de hacía 3 años. El mismo patrón, el mismo esquema, nombres diferentes. Dijo que el verdadero nombre de la novia no era Sloan. Me preguntó si estaba preparada para esto. Le respondí que sí. Naomi me dijo que el verdadero nombre de la novia era Sandra Williams. Que los padres ni siquiera eran sus padres biológicos. Eran socios en un timo de larga duración. Y que llevaban haciendo esto al menos una década. Identidades diferentes, objetivos diferentes, el mismo juego. Me quedé sentada en el coche, con la carpeta en el regazo, y empecé a reír. No pude evitarlo. Esta gente tenía más identidades que una actriz de Hollywood maridos. Sandra, Sloan. Probablemente planeando ser Stephanie el año que viene. Mi teléfono vibró con un mensaje de Garrett. Lo miré un largo rato. Antes de abrirlo, quería saber si podíamos hablar. Decía que algo en Sloan no le parecía bien. Miré la hora. 5 minutos para las 9. Cuando Franklin Whitmore tenía programado su gran brindis de bienvenida a la familia. Demasiado poco. Demasiado tarde. Hermanito. Deberías haber confiado en esa sensación hace una hora. Deberías haberme confiado. A mí hace años. Pero más vale tarde que nunca. Al menos empezaba a ver. A través de la máscara. Salí del coche y caminé de vuelta hacia el hotel. El aire cálido de la noche de Arizona me envolvió. Y en algún lugar dentro, una estafadora vestida de blanco estaba a punto de vivir la peor noche de su vida. Era hora de arruinar una fiesta de compromiso. Regress al Monarch Hotel. Con una energía diferente a la que tenía cuando me fui. Antes era la hermana invisible, la chica del campo a la que todos miraban por encima del hombro. Ahora era una mujer con UN plan. Wesley me esperaba cerca de la entrada de servicio. Su expresión era una mezcla de preocupación y curiosidad. Dijo que había estado observando a los Whitmore toda la velada y que definitivamente algo no encajaba con ellos. Mencionó que Franklin había hecho 4 llamadas en la última hora, cada una dejándolo más agitado que la anterior. Le dije a Wesley que necesitaba el sistema audiovisual preparado, que durante el brindis de Franklin a las 9, íbamos a ofrecer a los invitados una presentación que nunca olvidarían. Wesley ni siquiera parpadeó. Preguntó de qué tipo de presentación estábamos hablando. Le entregué una memoria USB. En ella había copias escaneadas de los documentos más comprometedores de la carpeta, además de todo lo que Naomi me había enviado. Registros judiciales de Arizona, estados financieros que mostraban el fraude, fotos de Sloan de hacía 3 años bajo su verdadero nombre, Sandra Williams, un rastro de mentiras que se remontaba a una década. Le indiqué que cuando Franklin empezara su brindis, quería que todo apareciera en las pantallas. Cada documento, cada foto,
Cada pieza de evidencia. Wesley tomó la memoria. Con una leve sonrisa. Dijo que siempre había sabido que trabajar para mí sería interesante, pero que esto era otro nivel. Luego desapareció hacia la sala de control. Mi teléfono vibró. Era Rebecca, mi abogada, confirmando todo lo que Naomi había encontrado. Los Whitmore estaban efectivamente bajo investigación federal. Más importante aún, había llamado a la investigadora principal, una agente llamada Carla Reeves, que llevaba meses intentando localizar a los Whitmore. Seguían moviéndose, cambiando de nombre, manteniéndose un paso por delante, hasta esta noche. 4 personas vestidas con trajes entraron, con las placas visibles y expresiones puramente profesionales. El rostro de Sloan se desmoronó. Franklin intentó huir. Recorrió apenas unos 3 metros antes de que la agente Reeves lo interceptara con una mano calma pero firme en su hombro. Le dijo que Franklin Whitmore, o como quiera que se llamara en realidad, quedaba detenido por fraude electrónico, fraude de inversión y conspiración. Delilah empezó a llorar, con el rímel corriendo por su rostro cuidadosamente maquillado. Repetía una y otra vez que había un error, que podían explicarlo todo, que no era lo que parecía. Sloan, Sandra, como quiera que se llamara, se volvió hacia Garrett una última vez. Su voz era desesperada, suplicant. Le preguntó si de verdad iba a permitir que su hermana les hiciera esto. Dijo que se amaban y que tenía que creerle. Garrett Lamoureux durante UN Largo Instant. Pude ver la batalla que se libraba tras sus ojos. La mujer, que creía amar frente a la evidencia que no podía negar. Luego hizo algo que nunca hubiera esperado. Se apartó de ella. Dijo que ni siquiera sabía quién era. Su voz era baja, rota, pero segura. Dijo que no sabía quién era ninguno de ellos. La expresión de Sloan pasó de la desesperación a la rabia en un instante. Se abalanzó hacia mí, gritando que yo lo había arruinado todo, que se suponía que yo no era nadie, que solo era la chica apestosa del campo. La seguridad la detuvo. Antes de que llegara hasta mí, me acerqué lo suficiente para que solo ella pudiera oírlo. Le dije que esta chica apestosa del campo era la dueña de la sala en la que estaba, pagaba el sueldo de todos los que estaban a punto de sacarla de allí y dormiría muy bien esa noche sabiendo exactamente quién era ella. Se la llevaron aún, gritando, con el vestido de diseño arrugado, el pelo perfecto destrozado, toda su vida cuidadosamente construida derrumbándose con cada paso. Me volví hacia la multitud atónita, la mayoría aún intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Dije, bueno, el catering ya estaba pagado y parecía una pena desperdiciar buena comida. Añadí que el bar permanecería abierto para quien quisiera quedarse. Una risa nerviosa recorrió la sala. El DJ, bendito sí, empezó a poner algo animado. La fiesta de compromiso había terminado, pero la noche apenas comenzaba. La hora siguiente pareció sacada de un sueño febril. A los Whitmore, los 3, se los llevaron esposados mientras los invitados restantes observaban en un silencio atónito. Sloan, Sandra, quienquiera que fuera en su próxima vida, seguía gritando amenazas mientras la metían en la parte trasera de un coche sin distintivos. Algo sobre abogados, demandas, venganza, palabras vacías de una persona vacía. Pasó de futura señora Burns a futura reclusa en menos de 15 minutos. Tenía que ser algún tipo de récord, incluso para una estafadora profesional. Dentro del salón de baile, el ambiente había cambiado del shock a algo diferente. Curiosidad, tal vez fascinación. Algunos invitados ya estaban con los teléfonos en la mano, probablemente compartiendo lo ocurrido con todo el mundo que conocían. Para la mañana siguiente, esta historia estaría en boca de toda la ciudad. Garrett me encontró cerca de la barra. Parecía un hombre que acababa de despertar de una pesadilla,
solo para darse cuenta de que aún estaba soñando. Tenía los ojos enrojecidos, las manos temblorosas, todo su mundo claramente hecho añicos. Me preguntó cómo lo había sabido. La voz se le quebró al decirlo. Me preguntó cómo lo había descubierto. Le respondí que escuchaba, que observaba, que prestaba atención. Todas las cosas que había estado haciendo toda mi vida mientras los demás me ignoraban. Se quedó callado un momento. Luego dijo que lo sentía. Dijo que sabía que eso no cubría nada, que no cubría años, tratándome como un pensamiento secundario, pero que lo sentía. Estudia el rostro de mi hermano, buscando la trampa, el ángulo, pero solo vi un remordimiento genuino. Tal vez por primera vez. Le dije que lo siento era un comienzo. Nos quedamos allí en silencio. Dos hermanos que habían pasado décadas como extraños, viéndose por fin con claridad. Entonces apareció mi madre. Patricia Burns parecía más pequeña de algún modo, como si los acontecimientos de la velada la hubieran encogido físicamente. Se acercó despacio, con incertidumbre, sin rastro de su habitual confianza. Empezó a decir que no lo sabía, pero la interrumpí. Saqué el teléfono y le mostré la pantalla. Registros bancarios, recibos de transferencias, 4 años de pagos a la compañía hipotecaria, a los proveedores de servicios, a las facturas médicas, todo desde Birch Hospitality, todo de mi. Le dije que ella pensaba que era Garrett quien lo sostenía, que había presumido ante todo el mundo de su hijo generoso y exitoso. Dejé que eso flotara en el aire un momento antes de decir que era yo. Siempre había sido yo. Mi madre miró el teléfono, luego a mí, luego de nuevo al teléfono. Abrió y cerró la boca varias veces, pero no salió ninguna palabra. Le dije que no lo había hecho por agradecimiento, que lo había hecho porque eran mi familia, incluso cuando me hicieron sentir que yo no era la suya, pero que creía que debía saber la verdad sobre quién había estado realmente ahí para ella. Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas. No las lágrimas dramáticas y teatrales que le había visto usar en eventos familiares, sino de las de verdad, las que vienen de muy adentro. Susurró mi nombre, Bethany, como si lo pronunciara por primera vez. Antes de que pudiera responder, hubo un alboroto cerca de la pista de baile. Me giré y vi el collar de la abuela de Sloan, mi collar de la abuela, tirado en el suelo donde Sloan lo había arrojado durante su ataque. Garrett se acercó y lo recogió con cuidado, como si pudiera romperse. Lo miró un largo instante y luego volvió hacia mí. Dijo, esto siempre se suponía que sería tuyo. Su voz estaba cargada de emoción. Dijo que no sabía qué. Mamá lo había regalado y que lo sentía. Puso el collar en mi mano. El peso se sentía correcto, como si algo que había estado ausente durante años hubiera vuelto por fin a donde pertenecía. Mi madre observó el intercambio con lágrimas corriéndole por el rostro. Dijo que había estado tan equivocada en todo. No la contradije, pero tampoco insistí. Habría tiempo para conversaciones difíciles más adelante. En ese momento, solo estaba cansada. Un invitado se acercó y preguntó si la fiesta seguía en pie, con cara de confusión pero esperanzada. Miré alrededor de la sala. Las esculturas de hielo se estaban derritiendo. La fuente de champán seguía fluyendo. La mitad de los invitados se había marchado, pero la otra mitad parecía decidida a sacarle partido al bar abierto. Me encogí de hombros y le hice una señal al DJ para que siguiera poniendo música. Total, ¿qué más daba? La noche ya había sido lo bastante extraña. ¿Quién iba a salir perjudicado por un poco de baile? 3 semanas después, estaba sentada en mi oficina del Manor Hotel, contemplando el horizonte de la ciudad.
La luz del sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas y, por primera vez en años, me sentía en paz. Los Whitmore estaban acabados. Los fiscales federales tenían pruebas suficientes para acusarlos de múltiples cargos de fraude, blanqueo de capitales y conspiración. Sandra Williams, la mujer que me había llamado chica apestosa del campo, estaba en prisión preventiva, a la espera de juicio. Su fianza se había fijado tan alta que ni siquiera sus falsos padres ricos podían pagarla. Resulta que cuando pasas décadas robando a la gente, no te quedan muchos amigos dispuestos a ayudarte. Cuando las cosas salen mal. La historia salió en las noticias locales durante aproximadamente una semana. Magnet Hotelera desenmascara a estafadores en la fiesta de compromiso familiar. Uno de los titulares incluso me llamó la chica apestosa del campo que era dueña de la sala. Mandé enmarcar ese. Ahora cuelga en mi oficina, justo donde puedo verlo todas las mañanas. Garrett vino a visitarme al hotelea. Era la primera vez que veía mi despacho, a mi equipo, la vida que había construido sin ayuda de nadie. Caminaba tocando las cosas como si no pudiera creer del todo que fueran reales. Dijo que había pasado años pensando que sabía quién era yo. Dijo que se había equivocado en todo. Le respondí que ambos teníamos muchos años que recuperar. Le dije, tal vez deberíamos empezar ahora. Fuimos a comer, una comida de verdad, no una obligación familiar en la que hablábamos de nimiedades. Y evitábamos cualquier tema importante. Hablamos de verdad sobre nuestra infancia, sobre nuestros padres, sobre todas las cosas que nunca nos dijimos. No fue perfecto ni fácil, pero fue honesto. Eso era más de lo que jamás habíamos tenido. Mi madre empezó terapia la semana pasada. Me llamó para contármelo, con la voz pequeña e insegura, tan distinta de la mujer que solía hacerme sentir como una decepción constante. Dijo que quería entender por qué me había tratado como lo hizo. Dijo que quería ser mejor. Le respondí que apreciaba eso. Le dije que podíamos ir despacio, y así lo haríamos. Reconstruir la confianza lleva tiempo, pero al menos por fin estábamos construyendo algo en lugar de ver cómo se derrumbaba. Esta mañana estaba organizando un desayuno de negocios en el restaurante del hotel. Inversores, socios, personas interesadas en hablar de oportunidades de expansión. Cosas normales para un día normal. Entró una joven, visiblemente nerviosa. Llevaba ropa sencilla, el pelo recogido en una coleta. Práctica, los ojos muy abiertos mientras absorbía el elegante entorno. Claramente fuera de su elemento. Uno de mis inversores, un hombre llamado Geral, que tenía demasiado dinero y muy pocos modales, hizo un comentario lo bastante alto para que todos lo oyeran. Preguntó quién la había dejado entrar y dijo que era un evento privado. Me levanté de la mesa. Me acerqué a la joven y le tendí la mano. Pronuncié su nombre con calidez, la llamé Nicole, y dije que me alegraba tanto de que hubiera podido venir. Luego me dirigí a todos. Quería presentarles a Nicole Patterson, la beneficiaria este año de la beca Birch Hospitality. Les conté que se había criado en un pequeño pueblo de Ohio, que había trabajado en 2 empleos para pagarse el colegio comunitario y que en otoño empezaría el programa de gestión hotelera Ian Cornell. La sala se quedó en silencio. Gerald de repente encontró su café muy interesante. Acompañé a Nicole hasta un asiento en mi mesa, la misma mesa que los inversores, la misma que las personas que creían ser mejores que ella por su dinero y sus contactos. Me susurró un gracias. Abrumada. Le dije que no me diera las gracias todavía. Le dije que el verdadero trabajo acababa de empezar. Pero le añadí que sí alguna vez sentía que no pertenecía a algún lugar, recordara que las personas que construyen las cosas más hermosas suelen empezar con nada más que terquedad y sueños. Sonrió al oírlo. Después del desayuno, me
quedé en el vestíbulo de mi hotel observando cómo entraba y salía la gente. Ejecutivos, turistas, familias, todos caminando sobre suelos que eran míos, durmiendo en camas que yo pagaba, completamente ajenos a la mujer que lo había hecho todo posible. Y estaba bien así. No, necesitaba que lo supieran. La gente siempre intentará hacerte sentir pequeña por el lugar de donde vienes. Déjalos. Mientras están ocupados, mirándote por encima del hombro, no verán cómo te elevas. Aprendí esa lección hace mucho tiempo en un pequeño pueblo donde nunca fui lo bastante buena, lo bastante guapa, lo bastante nada. La llevé conmigo durante años de lucha y duda, y de gente que me decía que nunca llegaría a nada. Y ahora estaba aquí, en mi hotel, rodeada de todo lo que había construido. La chico apostosa del campo.